Okay, good morning everybody and welcome to our English class from level Power Up 2. Okay, for today we're going to continue with the review of the workshop. Okay, vamos a continuar con el repaso del taller de afianzamiento. We're gonna work present continuous and present simple. Okay, today we're going to work on that. But first of all, look at this riddle. If two apples from a pile of three apples, if you took two apples from a pile of three apples, how many apples would you have? A, B, or C? Thomas Alexander, A, B, or C? Thomas Alexander? Teacher. Okay, Ivana. If you took two apples from a pile of three apples, how many apples will you have? A, 1, B, 10, C, 20. Okay. I think is 10. 10. Okay, what do you think, Isol? I think is one actually. At first, I think it's one. I think it's one. Yes, it is 1. Very good. Okay, let's continue. Okay, workshop. Okay, so today we're going to work in the present continuous and in the present simple, right? Present continuous and present simple. So first of all, we need to know when do we use the present continuous and when do we use the present simple. Okay, in what cases? So first, present continuous. We use present continuous for habits or things that we do regularly, okay? El presente simple es para hábitos o cosas que hacemos regularmente. ¿Listo? And the present continuous for things that are happening at the moment of speaking. Entonces, para cosas que estamos haciendo al momento de hablar. Ok, guys. Cosas que estamos haciendo al momento de hablar. That's the difference between present simple and present continuous, ok. ¿Listo? Presente simple, hábitos o cosas que hacemos regularmente. Present continuous, cosas que están sucediendo en el momento. Ok. Very good. ¿Hasta ahí hemos entendido? Yes, teacher. Ok. Yes, Ana, estamos en clase, no entiendo por qué están comiendo si estamos en clase. Chicos, por favor, en clase no se come, respetemos a los compañeros y a la clase. Thank you. Ok. Listo, entonces no se olviden de eso. Present simple, cosas o hábitos que hacemos regularmente. Present continuous, recordemos que el presente continuo es cuando yo le agrego ing al verbo, ¿cierto? Cuando yo le agrego ing al verbo es presente continuo. Para cosas que están sucediendo en el momento de hablar. ¿Ok? No olvidemos eso. La ing. ¿Ok? Very good. Ahora bien, recordemos un poquito las estructuras del presente simple. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura en presente simple positivo? Yo voy a tener subject plus verb plus complement. Sujeto más verbo más complemento, ¿cierto? Subject, verb plus complement. En negativo voy a tener subject,
Luego va don't o doesn't. ¿Se acuerdan? Que es don't si trabajamos con I, con you, con we o con they. Y es doesn't si yo trabajo con I, perdón, con he, con she y con it. Con eso son doesn't. Luego va el verbo normalito y luego va el complement, ¿cierto? Y finalmente yo tengo las yes, no questions, las preguntas con respuesta sí o no, que van a empezar con do o con does, luego va el subject, luego va el verb y luego va el complement. Recordemos entonces que do trabaja con I, con you, con we o con they. Y que does va a trabajar con he, con she y con it. Ok, hasta ahí vamos bien, nos acordamos de todo, chicos. ¿O hay alguna pregunta? Do you have any questions? No me acuerdo de todo. ¿Sí? ¿Hasta el momento nos acordamos? Yes. Ok, remember, present simple, presente simple son acciones que hacemos regularmente. Ok, de vez en cuando las hacemos. Yo voy al colegio. Ok, ejemplo, yo miro televisión. Eso es presente simple. Ok, listo. Vamos a analizar. Por aquí tengo el documento de presente simple de nuevo. Fíjense, entonces, esto ya lo habíamos visto. Yo creo que yo se los envío a ustedes. ¿Listo? Entonces, hablar de acciones que usualmente hacemos o que son un hecho. Entonces, recordemos que yo tengo unos sujetos, ¿cierto? I, que significa yo. He, que significa él. She, que significa ella. It, que significa esto. You, que significa tú o usted, o también puede significar ustedes, ¿cierto? Porque funciona como plural. We, que significa nosotros, y they, que significa ellos o ellas, ¿cierto? Recordemos eso, no nos olvidemos de eso. ¿Ok? Yo tengo oraciones positivas, entonces aquí tengo mis oraciones positivas. Fíjense, la estructura que les acabé de decir. Tengo subject, sujeto, luego va el verb, que es el verbo, y luego va el complement, que es el complemento. Entonces, veamos. I have a lot of movies. Yo tengo muchas películas. Sujeto I, verbo have, complement, a lot of movies. You do the lunch. Tú haces el almuerzo. Subject, you, verb, do, complement, the lunch. Okay. Next one. We say hello. Subject, we, verb, say, complement, hello. Nosotros decimos hola. Okay. Very good. They get a prize. Ellos obtienen un premio. Subject, they, verb, get, complement, a prize. Okay. ¿Hasta ahí entendido? ¿Hasta ahí hemos entendido? Súper sencillo. Sujeto, verbo, complemento. Yes? Yes. Yes, yes, yes. 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 Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Listo. Hasta ahí bien, ¿ok? Ahora vamos a ver algo especial que pasa con oraciones positivas cuando hablo con he, con she y con it. Entonces, fijémonos en estas oraciones. He makes the dinner. Él hace la cena. ¿Pero qué le agregué al verbo? Ese. ¿Ok? Here's the dinner, pa. She goes to the park. Here's the dinner. Ella va al parque. ¿Qué le agregué al verbo? Ese. He plays soccer. Él juega fútbol. ¿Qué le agregué al verbo?
He plays Ese es soccer, pa. Soccer. He studies in the house. Él estudia en la casa. Fíjense que aquí le quité la J y le agregué IES al verbo. Right? Y el complement. And finally, she has a bike. Ella tiene una bicicleta. Ya cambié el have por el has. Entonces, vamos a revisar estas reglas. ¿Ok? Una por una. Entonces, la regla general me dice que esto va a ser, primero que todo, tenemos que tener claro que es solo para los pronombres he, she, it, solo para oraciones positivas y cuando estoy hablando en presente simple, ¿ok? La primera regla me dice que le voy a agregar al verbo la letra S al final cuando sea una oración positiva en presente simple y con he, she o it, ¿ok? Entonces, fijémonos la regla general, como make. He make the dinner. Entonces, ¿qué agregué? Al verbo make le agregué la letra S, porque es la que cumple la primer condición, la regla general. ¿Ok? Luego, voy con la segunda regla. La segunda regla me habla que cuando el verbo termine en las letras SS, SS, SH, CH, X o Z, le vamos a agregar la terminación S al verbo. Aquí está este ejemplo. Fíjense que yo tengo el verbo go. ¿Ok? She goes to the park. Entonces, ella va al parque. ¿En qué letra termina el verbo go? En la letra O. Por lo tanto, de acuerdo a la regla, yo voy a agregarle la terminación ES al verbo. Por eso ya es goes, porque recordemos que estamos hablando present simple con he, she o it. Y aparte de eso, es una oración positiva. Es decir, que por eso aplica esta regla. ¿Ok? La tercera regla me dice que cuando los verbos acabados en y cuando la Y la antecede una consonante, es decir, que no es precedida por una vocal, voy a quitar la Y y le voy a agregar la terminación S. ¿Ok? Veamos aquí la regla. He studies in the house. Él estudia en la casa. ¿Ok? Él estudia en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Estudiar, el verbo estudiar termina en Y, ¿cierto? Lo antecede una consonante, ¿ok? Que es la letra D. Entonces, voy a quitar la Y y ahí sí agrego la terminación IES, ¿ok? He studies in the house. Él estudia en la casa. ¿Por qué no lo hago con play? Porque fíjense que play termina en Y, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Pero antes de la Y hay una vocal, ¿ok? Entonces no podemos, solo podemos aplicar esa regla si antes de la Y hay una consonante, ¿ok? En este caso no podemos hacerlo. He plays soccer. Él juega fútbol, ¿ok? Y finalmente la cuarta regla me dice que el verbo have es un verbo irregular y que su forma para oraciones positivas en presente simple con he, con she y con it va a ser has. ¿Ok? Has. ¿Ok? Y por eso tengo aquí. She has a bike. Ella tiene una bicicleta. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No. No, teacher. Ok.
Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a pasar a las oraciones negativas. Repasemos las oraciones negativas. Entonces, para oraciones negativas, yo debo tener en cuenta algo. Y es que voy a necesitar dos auxiliares. Don't y doesn't. ¿Ok? Esos auxiliares como tal van a significar no. ¿Ok? Veamos la estructura. Primero el subject, luego va a ir don't o doesn't. ¿De qué depende que sea don't o doesn't? Del subject. Porque recordemos, yo voy a trabajar don't con I, con you, con we y con they. Y voy a utilizar doesn't con he, con she y con it. ¿Ok? Don't forget that. No se olviden de eso. After don't or doesn't, you're going to use the verb, okay? And finally, the complement. I don't have a lot of movies. Yo no tengo muchas películas. Entonces, el don't es como si ustedes dijeran no, ¿ok? Y el verbo va a quedar normal. I don't have a lot of movies. You don't do the lunch. Tú no haces el almuerzo. You, ¿por qué va don't? Porque estoy usando you. Luego va el verbo y luego va el complement. We don't say hello. Nosotros no decimos hola. They don't get a prize. Ellos no obtienen un premio. Ok, ellos no obtienen un premio. Lo mismo, entonces, subject, they. Luego va el don't. ¿Por qué don't? Porque estoy trabajando con el sujeto they. Y fíjense aquí, they trabaja con don't. Luego va el verbo get y luego a price, ¿ok? Veamos los casos ahora con he, con she y con it. He doesn't make the dinner. Él no hace la cena. Entonces, ¿por qué va doesn't? Porque estoy trabajando con he, ¿ok? Y fíjense que en negativo el verbo va a quedar normalito. Ya no le voy a agregar ninguna S, ni ES, ni ES. Ya no aplican esas reglas, porque esas reglas se aplican solo cuando la oración es positiva. ¿Listo? Esa es la razón. He doesn't make the dinner. She doesn't go to the park. Ella no va al parque. Lo mismo. Entonces, va doesn't porque trabajo con she. Y el verbo go queda normal. No le cambio ni le agrego nada. ¿Ok? Aquí abajo tenemos más ejemplos. So, he doesn't study in the house. Él no estudia en la casa. Entonces, he es el subject, doesn't, el auxiliar. ¿Y por qué uso doesn't? Porque estoy trabajando con he. Luego va el verbo normal, study, y el complement, in the house. ¿Ok? ¿Por qué no le agrego? Porque aquí no aplican las reglas, ¿ok? Las reglas solo aplican cuando es oraciones positivas, ¿ok? Positive sentences, ¿ok? And then we're going to have, she doesn't have a bike. Ella no tiene una bicicleta. Entonces, pronombre she, luego va el doesn't. ¿Por qué doesn't? Porque estoy trabajando con she. ¿Ok? Luego va a ir el verbo, que en este caso es el verbo have, y luego va el complement. ¿Ok? She doesn't have a bike. Ella no tiene una bicicleta. ¿Ok? Ella no tiene una bicicleta. ¿Ok? Questions, preguntas hasta ahí. No, 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 teacher. no, No. no, No, teacher. No, teacher. Yes. No, teacher. Ok.
Ok, let's continue entonces. Continuemos. Ok, y ahora vamos a continuar con lo que son las preguntas, questions, ok. En questions, yes, no questions, vamos también a utilizar dos auxiliares, el auxiliar do y el auxiliar does. Entonces, recordemos, con los mismos que vamos a usar don't, yo voy a usar do. Es decir, do va a trabajar con I, con we, con you y con they. Y does va a trabajar con he, con she y con it. ¿Ok? ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? Yes, teacher. Listo. Yes, teacher. Ok, entonces, ¿cuál es la estructura Teacher. para Yes, teacher. la pregunta? ¿Cuál es la estructura para una pregunta? Do o does, primero va a ir el auxiliar, luego va el subject, que es el sujeto, luego va el verb, que es el verbo, y luego va el complement, que es el complemento, y pues termino con el signo de interrogación. Entonces, do you have a lot of movies? ¿Tienes muchas películas? Yes, I do, or no, I don't. Entonces, fíjense la estructura de la pregunta. Primero va do, ¿cierto? El auxiliar do. ¿Y por qué va do? Porque mi sujeto va a ser you. Y recordemos que you trabaja con el auxiliar do, como lo indico acá. Do you have a lot of movies? Luego va a ir el verbo. Recordemos que el verbo have es el verbo tener. And then the complement. A lot of movies. Do you have a lot of movies? ¿Tienen muchas películas? Yes, I do. No, I don't. Profe, Valentina no. Okay. Do they get a prize? Ellos obtienen un premio. Entonces, primero el auxiliar do. Luego va el sujeto they. Luego va el verbo get. Y luego va el complemento a prize. Okay. Do they get a prize? Recordemos nuevamente que get es el verbo obtener. Do they get a prize? Ellos obtienen un premio. Yes, they do. No, they don't. Si es negative, right? Okay. And finally, does he study in the house? Yes, he does. Or if it's negative, no, he doesn't. Okay. Does, entonces does, primero el auxiliar, luego va a ir el subject, que es he. ¿Y por qué va does? ¿Por qué va does? Porque estoy hablando del pronombre he. Does he study in the house? Él estudia en la casa. Okay, so look at this. First, do or does. Then the subject. Yo tengo el sujeto. Ok. Recordemos que usaron does porque el sujeto es he. And here we have that you're going to use does with he, she, and it. Ok. Does. Then the verb. Listo. El verbo, la acción, en este caso es study. Y recuerden que no le agregamos nada. Solo agregamos cuando, solo aplico las reglas que estoy hablando en oraciones positivas, ¿ok? And finally, the complement in the house. Does he study in the house? Yes, he does, or no, he doesn't. ¿Ok? Questions, preguntas hasta ahí. Do you have any questions? No, teacher. No, teacher. ¿Está claro hasta ahí? No, teacher. Ninguna pregunta. No. No, teacher. No. Ok. Very good. Muy bien. ¿Listo?
Excelente. Vamos a hacer entonces un review a ver cómo estamos. ¿Ok? Entonces empecemos de lo que vimos hoy. Entonces, presente simple, ¿qué debe quedar claro? Que el presente simple lo usamos para acciones que usualmente hacemos o que son un hecho. ¿Listo? Que regularmente hacemos o que son un hecho. ¿Ok? That's the first point. ¿Ok? ¿Qué debemos tener claro? ¿Cuál es el significado de cada uno de nuestros pronombres? I, yo, he, él, she, ella, it, esto se referente a un objeto o a un animal en singular, you, tú o usted, o en plural, ustedes. We significa nosotros, and they significa ellos o ellas. ¿Listo? Esa es nuestra primera parte que analizamos. Después, que cómo formo las oraciones en positivo. Positive sentences. Subject, verb, complement. ¿Ok? Así formo mis oraciones en presente simple. ¿Ok? Mis oraciones positivas. ¿Listo? Que yo tengo unas reglas especiales en oraciones positivas en presente simple con he, con she y con it. ¿Que cuáles son? La primera, entonces, que le agrego ese al verbo. He makes the dinner. Entonces, aquí le agrego ese al verbo. La segunda, que cuando el verbo termina en o, ss, ch, sh, x o z, le voy a agregar ese al final del verbo, como es el caso de go. Go es el verbo ir y termina en o. Entonces le agrego ese. She goes to the park. Ella va al parque. ¿Ok? ¿Listo? La tercera regla que me dice que cuando el verbo termina en y antes hay una consonante, le elimino la y y le agrego es. Example. He studies in the house. Él estudia en la casa. Entonces, el verbo estudiar termina en y, ¿cierto? Y lo antecede la d, y la d es una consonante. Entonces, en este caso, elimino la y le agrego la terminación es. He studies in the house. Él estudia en la casa. ¿Ok? ¿Por qué no hago eso con play? Porque antes de la y hay una vocal, no hay una consonante. Entonces aquí ya no va a aplicar. Solo le agrego la S. Y por último, she has a bike. Ella tiene una bicicleta. Ok, she has a bike. ¿Listo? Que el verbo have es un verbo irregular. Es decir, que no cumple ninguna de las condiciones que vimos. ¿Ok? Entonces, la forma irregular de have es has. ¿Listo? Ok. Luego, recordemos que tenemos las oraciones negativas. Que para hacer oraciones negativas yo voy a necesitar dos auxiliares. Auxiliar don't y auxiliar doesn't. ¿Ok? Que don't lo voy a usar con los pronombres. I, you, we y they. Y que doesn't lo voy a usar con los pronombres he, she, it. ¿Ok? Listo. Ahora lo siguiente. ¿Cómo formo mis oraciones negativas? Entonces, subject, primero va a ir el sujeto, quien realiza la acción. Luego va a ir don't o doesn't. Depende del sujeto, ¿no? ¿Listo? Este auxiliar, recordemos que es como si decimos no. Ok, no. Luego va a ir el verbo normal, aquí no se le va a agregar nada en ninguno de los pronombres. Y por último va a ir el complement, que es el complemento. Ok. Very good. Y finalmente yo tengo questions, las preguntas. Ok. Tengo dos auxiliares, el auxiliar do y el auxiliar does. Do va a trabajar con I, con we, con you y con they. Y does va a trabajar con he, con she y con it. ¿Ok? Entonces, luego tengo las estructuras. Entonces, ¿cómo formo mis estructuras en pregunta? Primero va a ir el dúo das, que es el auxiliar
dependiendo de cuál es el subject, que es la siguiente parte. Luego va a ir el verb, que es el verbo, la acción que se realiza. Y luego va el complement, que es el complemento. And the question mark. Y el signo de interrogación. ¿Listo? Y por último, revisemos la lista de verbos. Entonces, la lista de nuestros verbos que hemos estudiado durante este periodo. Have, el verbo tener. Know, el verbo saber. Do, el verbo hacer. Take, el verbo tomar. Say, el verbo decir. See, el verbo ver. Get, obtener. Come, el verbo venir. Make, el verbo hacer, fabricar. Think, el verbo pensar. Go, el verbo ir. Look, el verbo mirar, verse. Want, el verbo querer, desear. Work, el verbo trabajar. Give, el verbo dar. Study, el verbo estudiar. Use, el verbo usar. Feel, el verbo sentir. Find, el verbo encontrar. Try, el verbo intentar. Tell, el verbo decir. Leave, el verbo dejar o abandonar o irse. And finally, ask, el verbo preguntar. Oh, sorry. Call, el verbo llamar. ¿Ok? Es muy importante que estemos estudiando en casita, chicos. ¿Ok? Do you have any questions about this?